felicito los lugares vacíos, pero yo sé que es por el tráfico que batallamos para llegar a la iglesia. Cada vez hay más tráfico. El 92% de los habitantes del estado de Nuevo León vivimos en el área metropolitana. Estamos hablando, hermanos, de casi 8 millones de habitantes y se les ocurre a todos comprar su carrito, ¿verdad? Y a veces hasta 2 carritos o 3, y andar todos manejando a la misma hora por los mismos lugares. El domingo en la tarde, ahí en Galerías, ahí en Monterrey, hermanos, la gente se quedó horas para salir del estacionamiento, Increíble, hermanos, cómo se colapsa todo cuando la gente se congrega en algún lugar, menos en las iglesias, ¿verdad? Tristemente, así nos gustaría que nos quedáramos atrapados en la iglesia por querer estar ahí. La gente va a gastar y aquí venimos a recibir, y aún así, hermanos, la gente a veces no quiere, ¿verdad? Pero qué bueno que usted sí quiere, y qué bueno que usted está aquí para escuchar palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo 1 y versículo 1, Hebreos 1:1. Vamos a retomar nuestros estudios bíblicos sobre las enseñanzas de doctrina, cómo necesitamos la doctrina bíblica en nuestras iglesias. Y hoy, hermanos, seguimos con la parte de la teología, donde estamos estudiando la doctrina de Dios. En esta secuencia de teología sistemática, usted va a escuchar muchas palabras que se oyen rimbombantes o se oyen difíciles de asimilar, pero los conceptos son muy básicos, y si usted le pone atención a las palabras y al significado, va a enriquecer mucho su conocimiento. No necesita aprenderse las palabras, pero necesita aprender las verdades. Teología sistemática son las doctrinas principales de la palabra de Dios. Y la doctrina de Dios, o la teología propiamente dicha, hermanos, nos enseña a conocer a Dios. ¿Por qué necesitamos la doctrina? Doctrina es enseñanza. ¿Por qué necesitamos aprender la doctrina de Dios? Porque es la manera como conocemos a Dios. Tú no puedes conocer a alguien nada más sabiendo su nombre o nada más sabiendo quién es. Tenemos una presidente en México que se llama Claudia Sheinbaum, pero eso no quiere decir que la conocemos. Sabemos que es la presidente, sabemos que fue es la primera mujer presidente en México, y sabemos que es del partido de Morena, pero muchos no sabemos su edad, muchos no sabemos su color favorito, ni su comida favorita, de qué número calza, cuál es su talla de ropa. Hay muchas cosas que no sabemos de ella. Saber quién es alguien no necesariamente significa que conocemos a alguien. Y así mucha gente conoce y sabe quién es Dios, conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Y los cristianos no podemos darnos el lujo de tener un concepto equivocado acerca de Dios. Hebreos 1:1, hermanos, nos dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Hebreos 1:1 dice: Dios, comienza con la palabra Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, gracias, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior, dice ahí, a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, ayúdanos a entenderla, ayúdanos a retenerla, pero sobre todo ayúdanos a obedecerla. Que hoy te conozcamos más, te amemos más y te sirvamos mejor, Señor. Háblanos en esta tarde, te necesitamos, en nombre de Cristo. Amén. Conocer a Dios, hermanos, nos ayuda a amarle más y a servirle más. ¿Por qué, hermano? Porque la manera en que estudiamos la doctrina de Dios nos ayuda a conocer más a Dios. La ignorancia acerca de Dios
nos lleva a tomar malas decisiones y a un concepto equivocado acerca de Dios. Mucha gente conoce a Dios o conoce de Dios, pero no conoce a Dios. Y hay conceptos muy abstractos, muy equivocados acerca de Dios. Por ejemplo, se piensa que Dios nunca se enoja, se piensa que Dios no castiga, se piensa, hermanos, que Dios dice ayúdate que yo te ayudaré. Conceptos muy errados acerca de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia o la falta de conocimiento de Dios. Crea un sincretismo religioso. Esta palabra sincretismo, ¿qué es? Es una mezcla de pensamientos que crean como un licuado, así como usted le echa el plátano, la leche y le echa chocolate y lo mete a la licuadora y lo mezcla y sale una bebida. Algo así sucede con los pensamientos de la gente. Cuando interactúa religión con filosofía y opiniones personales, se le llama sincretismo. Ya aprendió algo esta tarde, ¿verdad? El sincretismo son ideas equivocadas acerca de Dios. Por ejemplo, ¿verdad? Mucha gente no tiene problema de que, el mundo no tiene problema que usted crea en Dios, mientras que usted no profundice en su conocimiento de Dios. Asociaciones que tienen que ver, por ejemplo, con consejería psicológica, grupos de autoayuda como Alcohólicos Anónimos y otros grupos, recomiendan a las personas, los centros de rehabilitación, los anexos, le dicen a la gente, busca lo espiritual, busca a Dios, acércate a Dios. Pero dicen, como quiera que tú lo llames, cualquiera que sea tu creencia, si es María, si es José, si es Buda, si es Confucio, si es Alá, no importa el Dios. Y eso no es correcto. ¿Por qué, hermano? Porque todos piensan, no, es que todos adoramos al mismo Dios, nada más lo llamamos con nombres diferentes. ¿Será eso cierto, hermanos? ¿Sí o no? Me asusta que algunos digan que sí, ¿verdad? No están poniendo atención y le hacen. No es el mismo Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque hay un solo Dios verdadero. Ahora, la gente dice, tú puedes creer en el Dios que quieras, nomás no le pongas nombre, nomás no profundices en tu conocimiento de Él, porque entonces te vuelves fanático y te vuelves loco y entonces hasta te atacan. Pero eso no es lo correcto. Lo correcto, hermanos, es conocer a Dios. Hoy veremos un tema que es poco conocido en la Biblia y poco enseñado en las iglesias. ¿Por qué? Porque hay poca doctrina enseñada. Y hablaremos sobre la providencia de Dios. Providencia de Dios. ¿Alguien puede darme un pensamiento acerca de qué entiende por providencia de Dios? ¿Qué se refiere la providencia de Dios? ¿Qué le suena? ¿Prever algo? ¿Alguien más? ¿Pensamiento? ¿Una idea? Lo primero que se le venga a la mente, que no sea una hamburguesa, por favor. Ahorita Eliezer dijo hamburguesas y se me vino a la mente la hamburguesa, ¿verdad? Pero, ¿qué significa providencia? Alguien dígame otra cosa. Exacto, muy bien, ese es un buen pensamiento. Es proveer. Es la manera como Dios gobierna, hermanos, sobre cada asunto que sucede en la tierra. La palabra providencia precisamente viene de la palabra griega, hermanos, pronoeo, que significa proveer. No sé si el hermano ya se la sabía o se la sacó de la manga, pero yo lo veo así como que, ¿verdad? Significa proveer. Entonces significa abastecer lo necesario para el cuidado de alguien o de algo. También la palabra se traduce en la Biblia, hermanos, porque la palabra viene en griego, aunque usted no la va a encontrar en la Biblia. Búsquela en cualquier concordancia, providencia no aparece en la Biblia, porque es una palabra que hay muchos vocablos, muchas palabras que son nuevas, que no existían antes. Cuando se tradujo la Biblia no existían. La primera vez que se tradujo la Biblia completa al español, ya lo estudiamos, fue en 1602 por Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Por eso tenemos Biblia Reina Valera, ¿verdad? Entonces, hermanos, no existía la palabra providencia como tal. No viene en la Biblia, pero sí viene el concepto. Y la palabra en griego no solo significa proveer, pero también significa procurar. ¿Qué es procurar?
Cuando tú tienes, hermano, un interés por alguien o por algo y procuras que suceda, procuras su cuidado, procuras su bienestar. ¿Ya va entendiendo el significado de la providencia? Es cómo Dios nos provee todo lo que necesitamos, pero también cómo Dios procura el cumplimiento de sus planes eternos, el cumplimiento de su voluntad, porque el último tema que hablamos fue la voluntad de Dios. Dentro de la doctrina de la soberanía de Dios encontramos el tema de la providencia de Dios. Quiere decir, hermanos, que Dios, hermano, busca siempre en sintonía y en completa sincronía con sus atributos, proveer lo que nosotros necesitamos, estar en cuidado de la humanidad, pero también, hermanos, procurar llevarnos a cumplir sus propósitos divinos. Dios no nos obliga a hacer lo que Él quiere, pero Dios pone los medios para que nosotros lo hagamos. Nos enseña, nos guía, nos provee, nos procura para que nosotros hagamos su voluntad. Hoy vamos a ver, hermanos, varias maneras cómo se manifiesta. Esto es una introducción y la próxima semana concluimos el tema, pero vamos a ver en la Biblia de qué maneras podemos ver la providencia de Dios en el universo. En primer lugar, hermanos, lo vemos sobre la gente. Dios gobierna sobre todo este universo porque vimos que Él es soberano, y aunque el ser humano tiene un libre albedrío para tomar decisiones, hermanos, eso no quiere decir que el ser humano está por encima de Dios o puede ir, hermano, por encima de la autoridad de Dios. Dios, hermano, permite ciertas cosas en la humanidad, pero siempre interviene con interés y cuidado por el ser humano. Vamos al Salmo 103, 19. Vamos a ver muchos versículos. Tengo 106 versículos en la Biblia en esta enseñanza. Así es de que váyase haciendo a la idea que vamos a desempolvar la Biblia un poquito, ¿ok? No los vamos a ver todos ahorita, pero vamos a ir a buscar muchas citas, hermano, porque queremos aprender Biblia, ¿o no, hermanos? ¿Sí? Ahora, si quiere historias de otra cosa, necesita ir a un circo. Si quiere entretenimiento, necesita ir a otro lugar, si quiere deportes, pero si quiere Biblia, vamos a ver Biblia. Salmo 103, 19 dice: Jehová estableció en los cielos, ¿qué, hermanos? Su trono, y su reino, ¿qué, hermanos? Domina sobre todos. El concepto de la providencia de Dios comienza de la idea, hermanos, que Dios es el rey, Dios es el soberano y Él es el que tiene control de todas las cosas. No hay nada que a Dios se le salga de control. No hay nada que a Dios le pase como accidente. A Dios no le pasa como usted a mí, para cuando decimos ¿verdad? O cuando decimos, ay, se me chispoteó, como el chavo. A Dios no le pasa eso, hermanos, porque Él tiene su trono en el cielo y Él, hermanos, está en constante atención. Nada, hermanos, vamos a ver la próxima semana conceptos equivocados y contrarios a la providencia de Dios, como lo es, hermanos, el deísmo, o como lo es, hermanos, el naturalismo. Esos principios que enseñan de filosofía que todo es producto de la naturaleza, una naturaleza accidentada que por casualidad, hermanos, pues se originó la vida en este mundo, pero no hay un Dios que esté cuidando de este mundo. O el deísmo, de un Dios que trasciende el universo, pero que no le importa lo que hace el ser humano. A Dios no le importa si tienes hambre, a Dios no le importa si pecas, a Dios no le importa si te vas al infierno. Dios hizo el universo y ahí lo dejó y que se arregle como pueda. No es el caso. Dios, hermanos, está presente en su creación de manera activa, de manera que vamos a ver en la Biblia que tanto interés tiene Dios por nosotros. Mire el Salmo 147 y versículo 16. Ya les dije que vamos a ver Biblia, ¿verdad, hermano? Entonces ni se acomode a dormir, agarre la Biblia y busque los pasajes, y eso le va a ayudar a oxigenar el cerebro y que no le dé sueño, para que no se quede dormido. Salmo 147, versículo 16. Salmo 147, 16. Como lo encuentre, diga amén, hermano, ¿ok? 147 y versículo 16, ok. Aquí tengo una Biblia, hermanos, le voy a prestar. Dani, llévasela al hermano Silvestre, ¿sí? Para que la busque aquí,
Se la presto, hermano, ¿ok? Ahorita me la da. Ahí está. Más grande la letra, hermano, mire. Ahí. Oh, ok, está bien, no hay problema. Pero esa letra está grande, pero está bien. Salmo 147, 16. Si alguien la ocupa, está grandísima ahí atrás. Dásela al hermano Víctor. Con V de vuelta, hermano, ¿ok? Porque no sé quién es, aquí estaba. Salmo 147, 16. ¿Ya lo tenemos? De la nieve como lana y, perdón, otra vez. Da. ¿Quién da? Dios, ¿verdad? Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Asimismo dice, enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. ¿Qué nota que dice aquí, hermano? Que los fenómenos que parecen naturales en el ambiente, en la naturaleza, que parece que suceden por accidente, que suceden automáticamente, hermanos, la Biblia nos enseña quién los provoca, de dónde viene, quién los inventó, quién diseñó, hermanos, que el agua llegara a un punto a condensarse, a evaporarse y luego condensarse en las nubes, y en la altura de la atmósfera, hermanos, las temperaturas que llegan a menos de 50 grados bajo cero, hermanos, se congela el agua, y esa agua congelada, hermanos, cae nuevamente, a veces en forma de nieve, a veces en forma de escarcha, dice, como ceniza, a veces en forma de hielo, como pedazos. ¿Quién determinó eso, hermanos, si no es Dios? Si Dios fue tan cuidadoso en diseñar el ciclo del agua, los paisajes tan hermosos que contemplamos, hermanos, con la nieve. Alondra ahorita está en Indiana y nos manda fotos de cómo está nevando allá y cómo están las calles blancas, hermano. Fíjese, algo tremendo. Hay lugares, hermanos, donde la nieve llega a cubrir todo por mucho. A mí no me ha tocado estar en un ambiente así, tanta nieve como a veces en algunos lugares, pero se ve precioso. Los paisajes nevados, el hielo, todo eso, hermanos, fue Dios quien lo diseñó. Y algo precioso es que si Dios tuvo cuidado y paciencia para diseñar esos fenómenos naturales, también Dios tiene cuidado de cosas más importantes que eso. Hermanos, Dios interviene de manera activa para proteger a cada uno de sus siervos. Allá en 1 de Samuel capítulo 7, vaya conmigo en versículo 10, 1 de Samuel 7, tenemos la historia, hermanos, de cuando el pueblo de Israel había sido durante el tiempo de los jueces, hermanos. 1 de Samuel 7:10, durante el tiempo de los jueces, por 20 años los filisteos habían dominado grandemente sobre el pueblo de Israel. 1 de Samuel capítulo 7, hermanos, por 20 años habían estado subyugados, habían estado derrotados por los filisteos, pero al fin de cuentas, hermanos, ellos buscaron de Dios, y vemos que al final de cuentas Dios trajo libertad a su pueblo. 1 de Samuel capítulo 7, versículo 10. ¿Ya lo tenemos, hermano? 7:10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Escuche esto, hermano. Mas, ¿quién, hermanos? Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Dios, hermano, a veces decide intervenir directamente cuando hay una situación de peligro, de riesgo para su pueblo, para sus hijos, hermano. La providencia de Dios nos enseña que Dios está listo para actuar en favor de nosotros, hermano, cuando hay peligros, cuando hay adversidades, incluso cuando hay necesidades. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo he visto la providencia de Dios en mi vida. Ha habido situaciones, hermano, en las que he sido librado de muerte por un pelito de rana calva, decimos, ¿verdad? Pero no fue el pelito de rana calva, fue la providencia de Dios. Fue la intervención de Dios en favor mío, hermanos, en peligros gravísimos, en situaciones que podrían habernos, hermano. ¿Alguien le ha pasado algo así, hermano? Mire, a todos.
Qué descuidados que somos a veces, ¿verdad? Cuando manejamos, cuando estamos manejando una herramienta, cuando estamos a lo mejor haciendo algo que es peligroso y resulta, hermanos, que estamos en una altura y la escalera como que se va a caer y se atora en algo en la escalera. No son fantasmas, es la providencia de Dios. Que pareciera ser, hermano, que está con una sierra. He escuchado testimonios que está con una sierra cortando un árbol, se va la sierra y cuando toca la mano se va la luz y se apaga la sierra. ¿Le suena eso a una casualidad? Se llama la providencia de Dios, hermano. Y si usted no lo ha observado, no lo ha experimentado, es porque no lo conoce. Y por eso es importante estudiar estos pasajes y estos principios, porque de manera más evidente podemos notar la providencia de Dios, diciendo: este fue Dios, porque Dios actuó en consecuencia de algo. Mire Job capítulo 9. Job capítulo 9, en la naturaleza vemos la providencia de Dios. Job capítulo 9 versículo 5, mire lo que dice la Biblia. Ahora, en el pasaje que leímos ahorita, hablando de la naturaleza, dice que Jehová tronó aquel día con gran estruendo y los aterrorizó. O sea que Dios está en control de todos los fenómenos meteorológicos. Aun cuando Jesús estaba en la barca, hermanos, con los discípulos que estaban ahí asustados, dice la Biblia que Él mandó al mar y al viento enmudecer, y dice la Biblia que se hizo grande bonanza, y los discípulos dijeron: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Porque cuando Dios habla, hermanos, todos obedecen, menos nosotros a veces, ¿verdad? Pero mire Job 9:5, Él arranca los montes ¿con qué, hermanos? Con su furor, y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda el sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré, pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará, y ¿quién le puede restituir? ¿Quién le dirá: ¿qué haces? Dios no volverá atrás su ira, y debajo de Él se abaten los que ayudan a los soberbios. Job está diciendo aquí, hermano, mira, lo que Dios hace nadie lo puede detener, lo que Dios decide nadie lo puede cambiar, porque la providencia de Dios tiene control sobre toda la naturaleza, sobre todo el universo. Mire ahí en el capítulo 37, Job 37, versículo 10, 37, 10. Por el solo soplo de Dios se da, ¿qué, hermanos? El hielo, y las anchas aguas se congelan. Increíble, hermanos, ver fenómenos tan extraordinarios. Hace un par de años tuve la oportunidad de ir con mi esposa a las cataratas del Niágara, ahí en Canadá, y no fue con dinero de la iglesia, para que no estén cuestionando ahí, ni fue nada que usted haya hecho. Dios nos llevó a predicar allá. Y hermanos, fuimos a las cataratas y tienen fotografías de las cataratas congeladas. ¿Usted ha visto eso, Pastor Dan? Have you ever seen the Niagara Falls frozen, congeladas totalmente, y el agua detenida? Porque el pastor era de aquel rumbo. Pues de aquel rumbo. Para él es normal, para mí fue algo impactante, hermanos. El agua tan fuerte, la corriente, y congelada. ¿Cómo puede suceder eso? Solo Dios puede hacerlo. Si Él tiene poder para hacer esas cosas, hermanos, Él tiene poder para hacer cualquier cosa. O sea, lo que nos da a entender la Biblia es que Dios, hermanos, atiende los pequeños asuntos de la naturaleza. Esos fenómenos tanto visibles como macroscópicos en el universo,
como microscópicos. ¿Ha visto un video cómo funcionan las bacterias y los anticuerpos del cuerpo? Que funcionan como máquinas de guerra que aniquilan las células malas y los anticuerpos que matan los virus y las bacterias que entran a nuestro cuerpo. Hasta hace pocos años el ser humano ignoraba todo ese mundo cuántico que hay en lo microscópico, hermanos. Pero cómo Dios planeó todo eso, nos hace pensar que si Dios se ocupa de esas cositas, se va a ocupar de usted y de mí con mucho mayor razón, porque Él es Dios. Oh, hermano, a mí me impresiona ver la providencia de Dios, no solamente en la naturaleza, pero lo podemos ver en los animales. Job 12:10 dice la Biblia, Job 12:10, vaya por favor. No se canse de abrir la Biblia porque nos habla, Dios nos habla en su palabra. No le cierre la boca a Dios, no le cierre a la Biblia porque usted va a dejar de escuchar. Job 12:10 dice, en su mano. Todo esto es una antropomorfosis. ¿Qué quiere decir? Dios no tiene literalmente una mano, pero es una manera que usted y yo lo asimilemos. En su mano, en su control está el alma de todo, ¿qué, hermanos? Viviente, y el hálito de todo el género humano. Dios decide lo que existe en este mundo, hermanos. Hay tantas especies de animales, hermanos, en la tierra y también en el mar, hermanos, que la gente ni conoce, que la gente ni sabe, ni se imagina. Se encuentran nuevas especies, se encuentran nuevos hábitats, hermanos, y la gente ni se imagina, pero Dios creó los animales y Él controla qué animales existen y qué animales dejan de existir. Mucha gente se pregunta, ¿y los dinosaurios existieron? Pues hubo algo de enormes proporciones que podemos ver evidencias en los fósiles, que si les llaman dinosaurios o grandes monstruos marinos o leviatán, lo que usted quiera llamarles, Dios los hizo y Dios decidió hasta dónde existían. Amén, hermanos. Salmo 104:21 dice la Biblia, 104 del Salmo, estamos cerca. Los leoncillos rugen tras la presa para buscar de Dios, ¿qué, hermanos? Su comida. Salmo 104:21. ¿Sí está o no está, hermano? Porque ya como que algunos ya no oí las páginas. Salmo 104:21. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. El salmista está diciendo asombrado, como aún los animales que salen con hambre, hermanos, mire, hermanos, si no hubiera un Dios cuidando de ellos para que encuentren la presa indicada, la comida que ellos van a comer, que es otro ser vivo. Dios tiene un perfecto equilibrio en, hermanos, lo que es la cadena alimenticia, de tal manera, hermanos, que todo tiene un proceso, tiene un inicio, tiene un final. Y aún esos leones que parecen crueles, que parecen, hermanos, insaciables, Dios se preocupa de darles comida y nunca se les acaba. Amén, hermanos. No se sacia, no se acaba la comida, porque Dios cuida de los animales. Versículo 27, todos ellos esperan en ti para que les des, ¿qué? Su comida a su tiempo. Les das, recogen, abren tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Qué perfecto es el plan de Dios. ¿Ha visto usted animalitos callejeros, los perritos en la calle, hermano? Esos perritos, usted los pasa y mucha gente, ay, pobrecitos, ¿verdad? Pensamos, están desamparados, no tienen quien los alimente, quien los cuide, quien los ame. No, sí tienen un Dios que cuida
de ellos, hermano. ¿Sí entiende usted eso, hermano? Que si Dios cuida de los perros callejeros, si Dios cuida, hermanos, de esos animalitos en la calle, abundan los perros en la calle. Y luego andan en jaurías, hermano, montonales, 20 perros, y tienen hijos por montones. A cada rato nos dejan aquí un montón de perritos abandonados. Y no se acaban, no se mueren, no se extinguen. ¿Por qué, hermanos? Por providencia divina. ¿Por qué? Porque Dios cuida de los animales. ¿Sí o no cuida de ellos, hermano? Sí cuida. ¿Qué dice el Salmo 147? 147:9, mire lo que dice. La providencia de Dios no solamente es para el ser humano, es para toda la creación. Es, hermanos, para el agua, es para el oxígeno que respiramos, es, hermanos, para los climas. Mire, hermano, la gente está muy angustiada por el calentamiento global, que porque ha subido la temperatura en los últimos 100 años unos 3 grados centígrados. Y, hermanos, están preocupados que el mundo se va a acabar. Pero hubo un pacto que Dios hizo con Noé, que mientras la tierra existiera, no cesarían, hermanos, la sementera, el grano, no cesarían el frío y el calor, porque Dios sustenta las cosas con su poder, porque hay una intervención de Dios para cuidar la naturaleza y cuidar a todo ser vivo. ¿Qué dice Salmo 147:9? Él, quien Dios, da a la bestia, que, hermanos, su mantenimiento, y a los hijos de los cuervos que claman. Aún las aves, hermano, tienen sustento de parte de Dios. El Señor Jesús dijo allá en Mateo 6:26: mirad las aves del campo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego dice: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Vivimos tan agobiados y preocupados y tan, hermanos, afanados. La palabra afán es estrés, preocupación. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? El Señor dice: no tienes que afanarte tanto por esas cosas, porque Dios sabe lo que necesitas. De hambre no nos morimos. Amén, hermanos. Hay veces que alguien de repente llega muy asustado y dice: pastor, mi esposa salió embarazada, ¿y qué vamos a hacer con otro hijo? ¿Cómo lo vamos a cuidar? ¿Qué vamos a comer? Hermano, tranquilo. Antes la gente tenía 12 hijos y todos comían. ¿Sí o no, hermanos? Y hoy en día con 2 hijos ya no sabes qué vas a hacer. Por favor, hermano, tenemos un Dios que cuida de la creación, y tenemos un Dios que te va a dar la sabiduría y la capacidad de cuidar a ese hijo, y otros 10, si Dios te decide dar otros 10. Gente afligida y agobiada cuando no entendemos que hay un Dios que provee, que cuida, que sustenta. Mateo 10:29 dijo el Señor: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. ¿Se ha fijado, hermanos, cómo tantos animales hay, tantas aves volando por todos lados? Y ahora que viene el invierno, se va a presenciar mucho en estos días las migraciones de aves. Ya desde hace tiempo, ¿verdad? Pero más ahora que viene el invierno, ellos saben las aves cuando hace frío y cuando va a bajar la temperatura. Y empiezan a migrar y ves miles y miles y miles de aves. ¿Quién les da de comer, hermanos? ¿Quién los cuida? ¿Quién los protege en el aire? ¿Quién los organiza? Por ejemplo, cuando hay parvadas de patos y tienen una formación tan perfecta en la que el líder va al frente guiando el camino, y luego se van reemplazando, hermanos, para evitar que todo la aerodinámica ayude a los más débiles que van en la parte de atrás. ¿Quién les enseñó? Fue Dios. Porque Dios no es indiferente aún al animal más insignificante, que para usted y para mí no importa. Las hormigas, ¿cómo tienen tanta organización para preparar su comida? Dice la Biblia, en el verano, para el invierno. Dios tiene cuidado de las hormigas. La providencia de Dios nos enseña y nos hace notar a través de su palabra que Dios está
a favor y cuidando y está protegiendo los animales, está controlando la creación, pero también controla lo que sucede en todas las naciones. En Job 12:23, por favor vaya, Job 12:23. No se me duerma, hermano, esto es interesante, importante. Job capítulo 12, versículo 23. Mire lo que dice. Él multiplica, ¿qué, hermanos? Las naciones. Pero también dice, Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz y los hace errar como borrachos. Todo lo que sucede en el mundo, hermanos, Dios lo está observando, Dios lo está cuidando y Dios está ahí, hermanos, para intervenir cuando sea apropiado. Dice la Biblia en Salmo 22:28, de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La Biblia nos enseña en muchos pasajes que no, obviamente no vamos a ver todos, pero Salmo 66:7 dice, Él enseñorea con su poder para siempre. Sus ojos, mire, atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Dios está controlando cada evento, hermanos, que sucede en el universo. Y cuando hay naciones, hermanos, que se levantan por encima de las demás naciones y parecen querer conquistar y exterminar a todos, como en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, hermanos, empezaron a invadir otras naciones. Invadieron Francia, invadieron Polonia, invadieron Italia y parecía que no tenían un freno, alguien que los detuviera. Dios interviene y dice hasta aquí y no más. Y suceden eventos, hermanos, que Dios pone en orden para que el mundo no salga del control y no salga de la voluntad de Dios. Dios está en control de todos. Dios está en control de todo. Daniel, hermanos, capítulo 4, Nabucodonosor dijo esas palabras, hermanos. Dice Daniel, le dice a Nabucodonosor, te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Esto sucedió cuando Nabucodonosor, el hombre más poderoso en el mundo, el que se sentía el hombre más importante, Nabucodonosor era el emperador, el rey de Babilonia, y él un día se levantó y vio todo lo que había hecho y estaba él pensando, miren todo lo que yo he logrado. Y Dios le dice a través de Daniel y le advirtió que cuando eso pasara, Dios lo iba a humillar y lo iba a hacer como un animal hasta que él entendiera que Dios es el que reina y que Él le da el reino a quien Él quiere. No hay nada en el mundo que pueda pasar que no esté bajo el control de Dios, hermano. A eso llamamos la providencia de Dios en las naciones. En Romanos 13:1 nos manda Dios someternos a toda autoridad superior. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Mira, joven, señorita, tal vez tú no estás de acuerdo con tus papás, pero tú no escogiste a tus papás, Dios los escogió por ti. Tal vez tú les has guardado resentimiento porque no han hecho cosas como tú piensas que ellos deberían hacer, pero ellos no deberían hacer lo que tú piensas, ellos deben hacer lo que Dios les manda a ellos. Y esos padres, Dios los escogió por ti. Y así, hermano, en todo lo que nosotros hacemos y donde estamos, Dios pone las autoridades. Dios nos da oportunidad de votar por nuestro presidente. Y el 80% de la gente en México vota por Morena.
Dios dice, pues quieren morena, quédese con morena. La inseguridad a todo lo que da, el dinero despilfarrado a toda la gente que no hace nada. Yo no soy político ni hablo de política, pero Dios dice, es lo que quieren, pues ándeles. Pero hasta que Dios diga, hasta que Dios diga. Pero sabe una cosa, hermanos, todo está en el cuidado. La providencia de Dios es la manera como Dios procura, cuida, provee, y Dios interviene para cumplir sus propósitos sobre todas las cosas. Dios, hermano, nos muestra su providencia al cuidar y preservar su bendita palabra. Mucha gente piensa, ¿y cómo podemos confiar en la Biblia? Si es un libro que tiene más de 2000 años de antigüedad. Bueno, vamos a suponer menos de 2000 años que se terminó, pero dice la gente en promedio 2000 años de antigüedad. ¿Cómo sabemos que nadie le ha cambiado? ¿Cómo sabemos que nadie le ha modificado, corregido? Porque creemos en la providencia de Dios. Y tan claro se puede corroborar, hermanos, que existen más de 25,000 copias de los manuscritos originales de la Biblia que hoy en día se pueden consultar y comparar con los escritos que tenemos traducidos, y podemos ver la exactitud y la perfección de la preservación de la palabra de Dios. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Salmo 12:6, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Hermano, podemos confiar en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque es la palabra de Dios. Y porque si Dios puede cuidar de los microscopios, y Dios puede cuidar de los ciclos que suceden, y los climas y la atmósfera y la tierra, y puede cuidar el universo, y puede cuidar los animales, claro que Dios puede cuidar su palabra, hermano. Por eso Él advierte que no le añadamos y no le quitamos. ¿Eso quiere decir que todas las Biblias son buenas? No, hay Biblias que se han tratado de corromper, pero es fácil identificar. Usted puede ver la Biblia que usan los testigos de Jehová, traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Usted toma una Biblia de ellos, hermano, y lo compara con los manuscritos originales, y luego va a encontrar dónde están los errores, las fallas. Y hoy en día está comprobado que los que tradujeron esa versión de la Biblia la tradujeron del inglés al español y no sabían nada de traducción, de lingüística ni de los idiomas originales. Solamente agarraron una Biblia, le quitaron lo que no les gustaba. Aunque existen esas versiones modificadas de la Biblia, siempre tenemos acceso a los manuscritos originales, porque podemos saber y confirmar que la palabra de Dios es eterna, es incorruptible, y que es perfecta, es pura y es santa. Y dice la Biblia, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Vemos la providencia de Dios en la naturaleza, vemos la providencia de Dios en los animales, vemos la providencia de Dios en su palabra, vemos la providencia de Dios, hermanos, en el cuidado de nosotros en el ser humano. Nadie puede nacer en este mundo por accidente. Hasta hoy en día, con todos los avances de la ciencia, no se ha logrado, hermanos, provocar el nacimiento de un ser humano clonado o genéticamente producido, porque solo Dios puede dar la vida. David dijo allá en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Dice, fui entretejido en el vientre de mi madre. La vida, hermanos, es dada por Dios. Cada nacimiento en este mundo es parte de la providencia de Dios. Usted no está aquí, escúcheme, por accidente. No está aquí por casualidad. Usted no fue, hermanos, un error
Usted no fue, nadie de ustedes fue, aunque tus padres no te desearan, aunque tus padres no te planeaban, aunque ellos no te querían, fuiste creado por Dios, no por tus padres. Aunque tus padres te abandonaran y te menospreciaran, dijo David, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo Jehová me recogerá. Dios planeó tu nacimiento. Dios planeó que tú nacieras en este mundo porque Él tenía un propósito para ti. Dios le dijo a Jeremías, antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. En otras palabras, Dios dice, yo ya sabía que tú ibas a nacer y ya sabía cómo ibas a ser y ya sabía qué defectos y virtudes ibas a tener, y con todo eso yo escogí un plan para tu vida. Jeremías, yo quería que fueras un profeta conocido en todas las naciones y predicaras a todas las naciones. Hermano, Dios tiene un plan para usted y para mí. La providencia de Dios nos enseña la intervención de Dios en nuestro nacimiento y nuestra elección para propósitos eternos. Pablo dijo, cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Y dice, no consulté enseguida con sangre y carne. Hermanos, Pablo está diciendo, a mí Dios me escogió con un propósito. Vimos de Pablo el domingo en la mañana. Desde antes de que yo naciera, Dios ya sabía lo que yo iba a hacer. Dios ya sabía lo que ibas a pasar, lo que ibas a experimentar. Dios ya sabía lo que ibas a estudiar, dónde ibas a fracasar, dónde ibas a ser quebrantado, dónde ibas a sufrir por tus necesidades y tus malas decisiones. Dios ya sabía, hermano, aquellas cosas que te herirían y destruirían tu corazón, pero aún así Dios sigue teniendo planes para tu vida. Yo no estoy diciendo que Dios te hizo eso. Fueron tus malas decisiones, fueron mis equivocaciones, pero a pesar de eso, Dios tiene un plan para usted y para mí, y Dios sigue invitándonos a servirle. Mardoqueo le dijo a Esther, le dijo, si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y le dijo, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Cuando estudiamos de Esther, hermanos, vemos una vida con dolor y sufrimiento. Esther quedó huérfana siendo una niña, y eso debió haber sido un dolor grande para ella. Tuvo que ser adoptada por Mardoqueo, hermanos, un primo de ella. Tuvo que ser adoptada, cuidada como alguien, hermanos, que no tenía padre, que no tenía madre, que estaba huérfana. Ella sufrió dolor, sufrió menosprecio, sufrió mucho, pero un día Dios, hermano, le reveló, le mostró a ella los planes para su vida. Dios la llevó a ser la reina sobre todo el imperio medo-persa, hermanos, y la llevó a salvar a toda su nación, porque Dios conocía el trasfondo de su vida. La providencia, hermanos, abarca cualquier situación que usted y yo podamos hacer para Dios, porque Él tiene un plan. Nadie estamos por error, por accidente, nadie estamos de sobra, nadie estamos por casualidad, hermano. Dios te hizo a ti con un propósito. Y aún en aspectos que parecen no importantes, hermanos, Dios tiene un plan y tiene el control. Mateo 10:30, Jesús dijo, aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Sabe, hermano, que hasta hoy en día la ciencia no ha podido lograr, hermanos, inventar un aparato preciso para contar los cabellos de la cabeza? Tú vas con un, ¿cómo se llaman estos que son doctores de la piel? Dermatólogo. Y te revisan tu cuero cabelludo, si te estás quedando así como que te cae el cabello, ¿verdad? Y te ponen una cámara aquí donde te van viendo y pueden en 1 centímetro o 1 milímetro más o menos sacar un aproximado de cuántos miles de cabellos tienes. Y luego calculan la medida de tu cabeza y te dicen más o menos, errando por algunos millones. Cada día una persona cuando se peina, principalmente una mujer, puede perder hasta 5,000 cabellos. 5,000. Por eso dejan el cepillo así todo lleno de cabellos, ¿verdad?
Pero imagínate, crecen nuevos cabellos cada día. Y hermanos, pareciera ser una exageración imposible, pero Dios dice, tus cabellos están contados. Eso es una frase, pareciera de relleno, pareciera una exageración, pero dice mucho. Si yo sé cuántos cabellos tienes en tu cabeza, yo sé cuántos pesos tienes en tu bolsa, y sé cuántas deudas tienes, y sé cuánto dolor tienes, y sé cuántas preocupaciones tienes. La providencia de Dios nos muestra, hermanos, que Él está en control de todas las cosas, y no hay algo que salga de su cuidado, de su procuración, de su provisión, porque Él es bueno, Él es misericordioso, y aún nuestras necesidades Él las tiene conscientes. En el Salmo 4:8 David dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Y sabe qué dice David? Solamente por una razón, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir. ¿Qué? Hermano, hay un montón de gente que tiene problemas para dormir. Tal vez hay alguien aquí que tiene problemas para dormir. Qué feo es no poder dormir, ¿verdad que sí, hermanos? Y hay gente, hermanos, que cuenta borreguitos y que camina y que hace maromas y que toma medicamentos y aún así no puede dormir. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el sueño es una provisión de Dios. Dice la Biblia, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Cada día, hermanos, que tenemos problemas, preocupaciones, que tenemos dolores, que tenemos tanto que hacer, pero aún así el creyente que confía en Dios puede llegar a su cama, acostarse y decir, estoy muy... y te quedas bien dormido. Es una dádiva de Dios, es algo de la providencia de Dios. Porque el día que Dios deje de darte el sueño, vas a llorar y sufrir y vas a desear hasta la muerte. ¿Estamos aquí, hermanos? El sueño es parte de la providencia de Dios. La protección, el cuidado. Hermanos, escuchamos de secuestros, extorsiones, de asaltos, gente muerta, accidentes automovilísticos por todos lados, hermano. Esta mañana mataron a un motociclista por la carretera Laredo. Y todos los días muere gente en accidentes que parecieran ser absurdos, parecieran ser que ni ellos tenían la culpa. Un borracho, alguien que se atravesó, se pasó una luz y todo terminó para esa vida, para esa persona. Pero usted y yo vamos y venimos, hermanos, y gracias al Señor no nos pasa nada. Y parece ser, hermanos, que estamos o que somos muy buenos choferes, pero aún así puede morir mucha gente. Pero Dios cuida de nosotros, porque tú, dice Salmo 5:12, Jehová, bendecirás al justo y como un escudo lo rodearás de tu furor, de tu favor, perdón, lo rodearás de tu favor. Dice Salmo 34:7 que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué dice, hermanos? Y los defiende. Amén, hermanos. ¿Cuántas veces Dios no nos habrá librado de muerte? Yo creo que ni nos imaginamos, hermanos, que cuando se te ponchó una llanta fue la providencia de Dios diciendo, espérate, mijo, porque allá adelante va a estar un accidente y ahí te vas a poder morir. Y Dios detiene tu camino para cuidarte. Y a veces tú maldices por esa llanta. ¿Y por qué? Si cuando tengo prisa me tengo que retrasar. Y es la providencia de Dios. Confía que hay un propósito, hay una razón. Y esto no se trata, hermanos, de ser como dice la gente, ¿verdad? Que somos supersticiosos. No, sabemos que hay un Dios real que interviene en nuestras vidas y a veces sin que nos demos cuenta.
Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él, dice la palabra de Dios. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada le falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, hermano. Dios sabe lo que necesitamos, y a veces en los momentos de más desesperación y más preocupación, que nos rascamos la cabeza y no sabemos cómo vamos a salir de un problema, de una situación, pero Dios ya tiene la respuesta, ya tiene la manera de ayudarnos, hermano. Cómo Dios nos ama, cómo Dios nos cuida. Y a veces ni nos damos cuenta, y a veces hasta renegamos, y hasta a veces murmuramos de Dios y de las circunstancias sin darnos cuenta de su providencia, de su cuidado, de su procuración. Oh, cuántas cosas que el Señor nos ama. Salmo 63:8: está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Salmo 37:23: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Hermanos, nos equivocamos, fallamos, nos caemos, tomamos malas decisiones, fracasamos en muchas cosas, caemos en el pecado, en la tentación, en el desánimo. Pero dice la Biblia: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque hay una mano misericordiosa de amor que nos levanta, nos sostiene y nos dice: aquí estoy contigo. Oh, hermano, si usted no entiende eso, usted no conoce a Dios. La providencia de Dios puede cambiar lo malo en bueno, porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aún las peores cosas de nuestra vida tienen un propósito. Aún aquellas cosas que no entiendes, aún aquellas cosas y pérdidas que no sabes explicar, Dios dice: de ello hay algo bueno que va a venir, porque hay una providencia divina que sabe cambiar lo malo en bueno. La provisión de Dios, dijo Pablo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Oh, hermano, cuántos versículos pudiera darle. La paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no es posible para el ser humano, porque dice la Biblia: no hay paz para los impíos, no hay paz para el malo. No puede tener gozo y paz en su corazón una persona por naturaleza, porque hay pecado, porque hay condenación, porque Dios no está. Pero dice la Biblia en Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiada en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Hermano, si tú estás muy angustiado, estresado, desanimado, ansioso, deprimido, lo que necesitas es la paz de Dios. Y Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermano, el Señor está dispuesto a darnos a nosotros la paz que necesitamos para saber y confiar en su providencia. Qué bonita es la vida de un creyente que conoce, que cree y que ve la providencia de Dios en su vida. A ese cristiano no lo puedes ofender, no lo puedes desanimar, no lo puedes hacer retroceder. Por eso a los creyentes del primer siglo les decían: niega a Jesús o te quemamos vivo. Y ellos decían: con gusto doy mi vida por el Señor, porque si Él ha cuidado de mí, y si Él nunca me ha dejado, nunca me ha traicionado, yo no lo voy a desamparar, yo no lo voy a dejar. Por la providencia de Dios. Pero no solamente a las cosas de la vida, sino también a la eternidad. Mire, hermano, no solamente nos cuida la comida, la paz, el sostén, el descanso, la protección, el sueño. No solamente nos da
y cuidado en medio de las circunstancias de la atmósfera, de la tierra, las naciones, los animales, aún interviene para darnos vida eterna. Me has guiado según tu consejo, dijo David, y después me recibirás en gloria. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por usted y por mí no podríamos existir, no podríamos vivir y no podríamos ser salvos, pero aún en eso el Señor ha provisto vida eterna para nosotros, hermano. Qué hermoso es conocer un Dios que está en cuidado de todas las cosas que usted y yo necesitamos. ¿Qué necesitas? ¿Qué te falta que Dios no pueda proveer? ¿Qué te preocupa de lo que Dios no te pueda cuidar? ¿Qué carga tienes que Dios no pueda llevar en tu vida? ¿Qué es lo que te llena de incertidumbre que el Señor no pueda suplirte? La providencia de Dios es uno de los aspectos más hermosos que el creyente puede conocer de Dios. Y una vez que lo conoce, lo cree, y una vez que lo cree, lo puede identificar en su propia vida. Porque, hermanos, si en la mañana usted abre los ojos, despierta y se levanta, no es casualidad, es la providencia de Dios. Y eso nos debe llevar a decirle: Señor, gracias por un nuevo día, porque muchos no despertaron esta mañana. Y a como usted come ya le debería haber dado un infarto. Amén, hermano. Pero ¿sabe qué? La providencia de Dios cuida de nosotros. Tengo mucho más, pero tiempo se nos acabó. Conozca a Dios, crea en Él y véalo en su vida. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por tu providencia, que nunca falla, nunca falta y nunca, Señor, nos desampara. Qué malagradecidos que somos muchas veces por ignorar estas verdades que no presenciamos y nos enfocamos, Señor, a lo que no tenemos. Nos enfocamos, Señor, a lo que nos preocupa y nos afana y nos aflige, pero no somos cuidadosos de ver lo que tenemos, lo que nos concedes y lo grande que eres para nosotros. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu providencia, a vivir, Señor, dentro de tu voluntad y agradarte, para que podamos, Señor, nosotros simplemente vivir en agradecimiento a ti. Así como está, hermanos, sus ojos cerrados, cabeza inclinada. Podría estarle 10 horas, 20 horas enseñando la providencia de Dios, y aún así usted no la va a conocer y no la va a ver si usted no la quiere recibir. Si usted no quiere abrir sus ojos, no hay manera de convencerle ni de hacerle ver cómo Dios ha estado en su vida, aún de maneras que usted ni se imagina. Pero yo creo que el creyente debe ser agradecido y venir con Dios y decirle: gracias por tu providencia. Gracias, Señor, porque ahora puedo vivir más confiado. Puedo estar contento, feliz, sabiendo que Dios cuida de nosotros. Mientras que toca el piano, por favor, deje su lugar, venga al altar, hable con Dios, tome decisiones, hermanos, y pídale a Él confianza, pídale a Él ayuda.
Padre, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a